Vivimos más que nunca en tiempos de incredulidad. Existe más gente hoy tratando de no creer que los cristianos que están viviendo su fe. El problema extraordinario, una vez más, no es tanto con el mundo, sino que con la misma iglesia, con sus integrantes que no están viviendo para Dios. En nuestro contexto vemos el poder grandísimo de la incredulidad. Y uno podría decir el poder grandísimo, claro, porque con la incredulidad se limita a Dios, se limita de lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas. En nuestro contexto vemos entonces este gran poder y cómo puede afectar, aún creo vamos a estar viendo el mismo cristiano. Por decisión soberana de Dios, Él decidió que Él tiene mucho que quiere hacer para aquellos que creen, y Él mismo se limita su poder en aquellos que no creen o que tienen falta de fe. La fe es algo muy importante en toda la Biblia. Incluso vemos en nuestro contexto que Jesús sale de Capernaum y va hacia Nazaret una vez más. Y quiero que vean esto, por favor. La fe es como una llave que gira en un sentido, puede abrir el poder de Dios, pero gira en el otro sentido y puede cerrarlo. Y no es tanto el problema con Dios. Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que quiere al momento que Él quiera. Esas son decisiones que Él decidió en su propio poder y por su propio criterio, en decir que si alguien no tiene fe, eso iba a limitar lo que Dios iba a hacer. Entonces, por eso la fe es bien importante, porque es como una llave, es una llave que abre todo el poder de Dios, pero si abre la puerta de la incredulidad, eso va a detener el poder de Dios, eso va a cerrar todo lo que Dios quiere darte a ti. Noten, por favor, en una dirección es creencia, pero noten que en la otra dirección es incredulidad. Ambos son muy poderosos, porque depende cómo usted vive hoy, va a ir, o vivir bajo el poder de la fe, o usted está viviendo bajo el poder de la incredulidad. Ambas cosas son sumamente poderosas. En nuestro contexto, Jesús regresa a su tierra, a Nazaret, a su ciudad natal, y desafortunadamente revela el poder de la incredulidad. Y aquí nos damos cuenta de la tristeza y del gran poder que tiene la incredulidad, y muchas veces en muchos cristianos, en lugar de vivir para Dios, están más atrapados en la incredulidad. En lugar de orar por fe, se sienten que bueno, ni para qué orar, de todas maneras Dios no va a contestar mi oración. Y en muchos de los aspectos el poder de la incredulidad se ve manifiesto aún en jóvenes que van a sus escuelas y en lugar de pararse por Cristo tienen un pésimo testimonio. Se mezclan, hablan como el mundo, conviven como que si no tuvieran Cristo en su corazón. El poder de la incredulidad, la verdad que arrastra a muchos por todos lados. La pregunta que se debe de responder es por qué existe la actitud de incredulidad. ¿Y qué debo de hacer al respecto si yo me encuentro con falta de fe o con poca fe, o quizás me encuentro con incredulidad? ¿Qué es lo que debo de hacer para arreglar esto? Dice la Biblia en el versículo 1, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, hablando de Nazaret. En un momento anterior, o más bien en su pasado que vemos de Jesucristo, Él ya había visitado Nazaret y esa es su segunda visita que hace Nazaret. Obviamente eso es como un acto de gracia, ya que está viniendo por segunda vez a Nazaret. Y lo que la Biblia nos dice de esa primera visita, quiero que vean conmigo Lucas 4, versículo 28 al 30. Esa es su primera visita. Dice, al oír estas cosas, lo que estaba Jesús enseñando en la sinagoga, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, imagínense, en su primer visita a Nazaret lo querían linchar.
no fue muy recibido por parte de los nazarenos. Lo querían, se enojaron por su enseñanza. Muy similar a hoy, cuando se predican mensajes bíblicos, gente se ofende. Gente le quiere dar las espaldas a Dios. El mensaje muchas veces de Dios es recibido con oídos cerrados, con un corazón duro, y la gente, en lugar de cambiar, mejor prefiere enojarse con el mensajero. Entonces, esto es un acto de gracia que Jesús está regresando, porque en su primer visita, no hombre, lo maltrataron. Él se tuvo literalmente que escapar en medio de ellos. Entonces, hoy vamos a estudiar juntos el por qué Dios tiene un mensaje de fe ante una sociedad incrédula. ¿Por qué es que Dios hoy está preocupado de su fe y de mi fe? Aunque muchas veces le podemos dar las espaldas a Dios, y muy similar a Nazaret, que la primera vez rechazaron a Cristo, aún regresa una segunda vez para tratar de dar el mensaje que Él tiene para ellos, y aún vamos a ver que ellos aún no creyeron en Él. Así que rápidamente entremos y vean por favor número 1 en sus notas. Vean la razón por la incredulidad. ¿Por qué es que ellos no creen en Jesucristo? En toda la Biblia vemos personajes que son plagados por incredulidad. Y seguramente la iglesia estará llena también de personajes plagadas por la inseguridad. Las iglesias tendrán miembros que van a la iglesia, pero no ejercitan su fe. Y si la Biblia está llena de tales personas, de seguro todo el mundo también. Va a haber en los cuales podemos tener una Biblia en la mano y carecer fe en nuestro corazón. Y podemos ver, por ejemplo, en la Biblia que Eva fue tentada a dudar de la bondad de Dios y las instrucciones claras de Dios, por lo cual eligió no creer en Dios y comer del fruto. Y eso lo acabamos de ver en Génesis. Vemos que en los días de Noé, gente dudó el mensaje de Noé, por lo cual todos perecieron excepto 8 personas. Vemos también después en Éxodo, Aarón dudó el mensaje de Moisés. Moisés dura 40 días en el monte, duda, por lo cual es controlado por su incredulidad y luego se encuentra haciendo ídolos para el pueblo. La incredulidad de Acán provocó que él escondiera cosas que fue prohibido, robó, y él y toda su familia pagaron el precio. Los líderes religiosos se negaron a creer a Jesús y negaron que Él era el Mesías, y la incredulidad fue algo muy real y ellos terminaron crucificando a Jesús. Hermanos, el no creer, especialmente en cuanto a la salvación, es algo muy poderoso y muy condenado en la Biblia. Dice la Biblia en Juan 3:18, noten, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es bien importante. La incredulidad afecta a aquellos que quieren negar a Cristo. Pero noten por favor eso, porque es bien importante. Casi siempre personas que se encontraban admiradas de las enseñanzas de Jesús hasta que llegó a Nazaret. Incluso la Biblia dice, aún en nuestro mismo contexto, noten el versículo 6, por favor. El versículo 2, perdón, del capítulo 6 de Marcos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndole se admiraban. Regularmente gente admiraba a Jesús y seguían sus enseñanzas y los dejaba muchas veces Jesús con la boca abierta por sus enseñanzas. Pero entonces vean esa pregunta, ¿por qué es que los ciudadanos de Nazaret lo rechazaron? Porque déjales digo una cosa, hermanos, muchas veces somos confrontados en la iglesia con creyentes que se admiran de la enseñanza, pero luego no creen. Luego rechazan lo que se enseña. Muchas veces los mismos cristianos son culpables de lo mismo. Oh, qué tremenda predicación. Pero no me gustó esto y no me gustó lo otro. Él, hermanos, nos dice por qué no creyeron en Jesús. Y quiero que vean, por favor, esas palabras muy importantes que se encuentran en el versículo 3. ¿Estamos ahí todos? Dice la Biblia, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
Y noten aquí estas palabras, y sé que escandalizaban de él. La Biblia nos dice que se escandalizaban. Lo que Jesús les dijo en esta tarde fue causa de escándalo para ellos. Ellos se ofendieron por su mensaje. Y hermanos, escuchen, se ofendieron por su mensaje. Y saben, una de las cosas que podemos nosotros saber de una forma general, vean esto, por favor, gente hoy que no quieren que exista Dios porque Dios escandaliza sus vidas. La razón que personas no quieren creer en Dios es por esto, noten, es difícil creer en algo que no te conviene. Y la verdad es que ellos se escandalizaron con el mensaje de Dios y pues cuando alguien está escandalizado, está altercado, está en pleito, está en lucha, no van a querer creer en él. Porque entonces esto te lleva contra la espada a la pared. Si el mensaje de Jesús es real, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con lo que Él te está diciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y noten que es difícil entonces creer en algo que no te conviene. Juan 3:19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es muy sencillo por qué gente rechaza a Cristo. Y ahorita vamos a estar viendo qué es lo que el mundo busca de Dios. No busca a Dios, lo que están buscando de Dios. Son dos cosas muy distintas. Entonces, vean esta pregunta. ¿Qué causó el escándalo? Piensen conmigo eso. ¿Por qué se escandalizaron tanto? ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Cuál fue, noten, el problema que ellos tenían? O sea, ¿por qué tanto escándalo, por decirlo así? Y hoy veremos dos razones de por qué en este momento ellos se ofendieron, se escandalizaron, y van a haber dos razones que vemos aquí en la Biblia, que siguen siendo dos razones muy reales de por qué hoy aún gente sigue rechazando a Cristo y sigue teniendo incredulidad. Noten primero, la primera razón que vemos es por lo que Jesús proclamó. Y vemos en el versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El rechazo de Nazaret a Jesús es en realidad la culminación de esa visita y de su primer visita. En otras palabras, recuerden que en su primer visita leímos que lo querían echar y lo están llevando hasta la orilla de la ciudad. Pero ahora regresa, hermanos, y esa visita fue muy diferente a su primer visita. Ahora en esa segunda visita, ahora sí es como un gurú, ahora sí está enseñando, él tiene seguidores, él tiene ya su gente, su credibilidad, su testimonio. Ya no solo es aquella persona que iba iniciando, pero ahora ya tiene sus seguidores con él. Entonces fue justo en su primer visita, después que fue tentado en el desierto, va a Nazaret. Así que todavía al principio no tenía un seguimiento muy fuerte. En esta ocasión ya gente ha visto sus milagros, ya gente lo está siguiendo, tiene sus discípulos. Al principio él era como que apenas iba saliendo en su ministerio. Ahora ya viene por segunda vez. Y fue entonces justo después su primer visita, después que fue tentado. ¿Y sabes lo que hizo cuando fue tentado? Que fue muy terrible, en lo cual causó todo el coraje que tenían contra Jesús. La Biblia nos dice en Lucas 14, versículo 17 al 19. Noten, ahí está en sus notas. Vino a Nazaret, esa es su primer visita, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes lo que él está citando? Lo que él está leyendo. Está leyendo Isaías 61, 1 y 2, que esto exclusivamente se refiere al Mesías. Muy bien.
Entonces, después de leer Jesús, en sí, él está viendo sus antiguos conocidos, él está viendo gente que creció con él porque es ahí donde él creció. Y noten que después que lee y enseña en las sinagogas, vean eso para poder comprender, la implicación es clara. Afirmaba ser el Mesías. Y entendieron claramente que eso era lo que estaba diciendo, por eso se enojaron con él. Hermanos, hoy el pueblo, la ciudad, el mundo se enoja por lo que Jesús proclama. Hoy en día el mundo quiere una pluralidad de dioses, quiere una pluralidad de caminos. Nadie quiere escuchar que Jesús es el único camino, nadie quiere escuchar que es solo por medio de Jesús que alguien es salvo, porque eso suena muy, muy cerrado. Eso suena muy odioso para aquellos que no creen en Jesús, para aquellos que no abrazan su palabra. Y Jesús dijo, yo soy el Mesías. Y ese mensaje que él proclamaba les causó mucho coraje en esa primera visita. Entonces, al principio reaccionaron quizás algo positivamente cuando ustedes leen en Lucas 14, pero Jesús sabía que era solamente un deseo superficial, como muchos que dicen, ay, qué lindo mensaje, pero en realidad no causa ningún cambio en su vida. Jesús sabía esto, entonces Jesús les da el trancazo espiritual de quién era él, y es cuando ahora sí ya fue la última gota que derrama el vaso. Pero entonces noten, por favor, vean esto, cuando Jesús los reprendió, es cuando se volvieron hostiles de su hecho y trataron de matarlo. Simplemente porque él exhortó, noten, están indignados por su mensaje. Jesús regresa entonces por segunda vez y le dan otra oportunidad, y como él era conocido como rabino, nosotros sabemos que es Dios en carne, pero para ellos es un maestro religioso, y todos los maestros que enseñaban en ese tiempo, que tenían en alto respeto, se les daba la oportunidad de llegar a la sinagoga y leer. Yo me imagino que cuando él está llegando por segunda vez, hay muchos codeándose, mira, otra vez regresó. Vamos a ver qué va a decir ahora. Vamos a ver qué mensaje ahora nos va a traer a nosotros. Y Jesús regresa. Pero noten, por favor, ven esto en la pantalla, pero su mensaje los escandaliza una vez más. Y piensen conmigo, porque la Biblia dice que se escandalizaban de él. Ellos, noten, están ofendidos con el mensaje de Jesús. Se vuelven a ofender. También, noten, están ofendidos por lo que Jesús proclama de él mismo. ¿Qué dijo Jesús? No hay profeta sin honra. ¿Sabes lo que Jesús les está diciendo? Simplemente aquí no hay nada de honra para yo soy profeta de aquí. Él mismo se está poniendo en posición de un profeta. Obviamente sabemos que es Dios, pero profeta, cuando él les está diciendo eso, ¿es por qué? Porque la primera vez él dice, yo soy el Mesías. Esa segunda vez Moisés había profetizado que un día iba a salir un profeta como él, hablando del Mesías. Entonces, cuando él dice, no hay profeta, dice, sin honra, sino en su propia tierra. Y la Biblia, otra vez más, vemos que Jesús está confrontando a la gente con el mensaje que no quieren escuchar. Noten, también están ofendidos por lo que Jesús proclama de él mismo, que él es un profeta. Antes, noten, que gente proclame incredulidad. Primero fueron ofendidos por algo que la Biblia proclama. Escuchen bien esto. Casi todos los ateos que puedas conocer, tarde o temprano se ofendieron de algo. Nadie nace ateo. Se les tiene que enseñar a ser ateos. Todos, aún la gente sin la Biblia, creen en deidades, porque en la razón humana no puede existir todo lo que existe por accidente. Y en muchas civilizaciones en la Biblia pues se crean una multitud de dioses, porque el dios del sol, el dios de la tierra, todo comienzan. Lo que todo el ser humano nace intuitivamente es con la creencia que no somos un accidente. Tiene que haber un creador, tiene que haber un diseñador de todo lo que estamos viendo. Nadie puede salir y decir, wow, qué tremendo accidente estamos viendo enfrente de nosotros. Porque si el Big Bang fue cierto, fue todo un accidente por coincidencia. El valor nuestro como seres humanos no es más especial que los animales.
pero sí es especial porque fuimos creados a la imagen de Dios. Aunque este mundo está tratando de reducir la vida humana a la de animal. No, hombre, atropellas un perro y se te echa el mundo encima. Pero gente muere todos los días de asesinatos, ya a nadie le importa. Y tenemos, hermanos, que ver cómo este mundo está girando en sus prioridades. Entonces, antes que gente proclame que no cree en Dios, al principio se ofenden con Dios. Y están ofendidos con Dios, están airados con algo. Un cristiano les ofendió, alguien los decepcionó, pasaron por un dolor y están culpando a Dios. Algo está pasando, pero están enojados en realidad con Dios, porque ellos están pensando, si Dios verdaderamente existe, nunca hubiera permitido Dios que alguien me hubiera tocado cuando era niño, nunca me hubiera dejado a mi esposo, nunca se hubieran muerto mis hijos, y están ofendidos con Dios, por lo cual ahora mejor dicen no creer en Dios. Pero algo está pasando, noten, es difícil que gente ofendida crea. Muy bien, pues a lo mejor usted está aquí, dices creer, pero estás ofendido con Dios en algo, algo no te cuadra en tu vida. Por eso muchos hermanos cambian su mensaje, no quieren ofender con la verdad, prefieren ponerle más dulce al mensaje, nomás para no ofender. Tienen miedo de decirle a la gente, eres tan pecador que necesitas un salvador. Tienen miedo de ser exclusivos, porque la gente hoy se ofende. Acab en la Biblia nos recuerda mucho a lo que sucede con gente ordinaria. Acab quería ir a guerra. Y Acab estaba aferrado que quería ir a guerra y estaba haciendo una falsa alianza con Josafat, otro rey. Y la Biblia nos dice, porque Josafat está buscando la voluntad de Dios y está tratando de ver, ¿iremos a guerra o no iremos a guerra? Y dice la Biblia en Primera de Reyes 22:8, noten. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Y por qué le aborrece? Noten, porque nunca me profetiza bien, sino solamente, ¿qué dice? Mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Y otra vez les vuelvo a decir, aquí está Acab muy ofendido con Micaías. Y la Biblia dice, ¿por qué lo aborrece? Y lo aborrece porque cada vez que el profeta le profetizaba en su contra. Pero noten, ahí no se acaba la historia. Josafat entonces dialoga un poco con Acab. No, pues vamos a pedir de él consejo. Ya habían consultado a todo el monto de profetas que ya estaban ahí disponibles a profetizar. Dice la Biblia, Primera de Reyes 22:12, noten. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad. ¿Y serás qué dice? Porque Jehová la entregará en mano del rey. Muy similar a un montón hoy de iglesias de palabra de fe, que el único mensaje falso que tienen es un evangelio de prosperidad. Que si tú das, Dios te hace rico, que no es voluntad. Solamente proclama y se va a hacer. Amén. Y ahora noten, y eso es lo que comúnmente se está enseñando hoy. Vemos un montón de falsos predicadores que no predican la palabra de Dios, dan puros pensamientos positivos para mantener a la gente alegre, no ofendida, porque no quieren decir la verdad, porque la verdad ofende. Pero noten, esto me fascina, y luego mandan a pedir a Micaías, y noten aquí, versículo 1 Reyes 22, 13 al 14. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey, cosas que, no hombre, ya está poniendo presión aquí. Muy bien, está diciendo, no, mira, todos ya están hablando muy positivo. Y noten, dice, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito. ¿Buen qué quiere que le anuncie? Buen éxito. Versículo 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y noten que Micaías entonces, mira, a mí no me importa qué es lo que todo el mundo, es más, todavía sarcásticamente cuando le preguntan, Micaías dice, sí, ve, Dios te va a entregar la guerra. Y se enoja Acab, ¿viste? Porque obviamente lo está diciendo con sarcasmo. Y Acab se enoja, dijo, viste, por eso no lo quería traer, porque siempre
me profetiza de una forma negativa. Y hermanos, noten, ¿qué debemos de hacer? ¿Cambiar el mensaje para no ofender? El amor verdadero demanda que nosotros digamos la verdad aunque gente se ofenda. No le haces un favor a tus hijos si ellos dicen 2 más 2 y 5 y usted sabe, no, pues es 4, pero te amo, no te voy a decir que es 4 porque no te quiero ofender. Es así donde estamos viviendo en el día de hoy, donde gente está cambiando el mensaje porque para todos se ofenden. Vean esto, por favor. Personas no rechazan la Biblia porque tienen problemas. Rechazan la Biblia porque contradice su estilo de vida. Y entonces cuando vemos el mensaje de Dios, se enojan. Y cuando gente se enoja, no quieren creer. Porque si creen, tienen que hacer algo con lo que se les enseña. Es muy sencillo. Entonces, ¿por qué no creyeron en Jesús? Por lo que Jesús proclamaba. Él proclamaba ser el Mesías. Y si es el Mesías, es el único que salva. Y entonces, si Él es el Mesías, ellos tenían que arrepentirse y aceptarlo a Él como Mesías. Eso no querían ellos. Pero entonces también noten segundo también. ¿Cuál es otra razón que ellos rechazaron a Jesús o tenían incredulidades? Por la ordinaria de Jesús. Jesús era una persona demasiado ordinario para ellos. El versículo 3, noten por favor lo que ellos dicen de Jesús. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y noten aquí, hermanos, él era el hijo de un carpintero. Lo están escuchando y es como que lo están viendo y dicen, no puede ser. O sea, a él lo conocemos de niño. Es demasiado ordinario y común para que pueda ser el Mesías. Noten por favor aquí, sí al Mesías, el ungido de Dios, la raíz de Isaí. Tenían delante de ellos el mismo Hijo de Dios, pero noten, pero lo que vieron fue al carpintero, el hijo de María y de José. Y para ellos estaban teniendo un choque aquí. O sea, ¿cómo que Él es? O sea, no, están teniendo conflicto con lo ordinario que Jesús era. Su visión, noten, limitada de quién era Jesús, les impidió comprender la verdadera identidad de Jesús. Los habitantes de Nazaret conocían a Jesús como niño que creció en Nazaret. Me imagino que lo habían visto crecer, lo habían visto jugar. Quizás muchos de los que estaban en la sinagoga escuchando a Jesús, ¿saben con qué? Pues él antes jugaba con mi hijo. O sea, estamos hablando que aquí el problema que ellos están teniendo es que Jesús era el carpintero, el que había vivido entre ellos. ¿Cómo puede ser él el Mesías? O sea, ¿cómo es posible que él sea? No tengo dudas de que había quizás mujeres, vamos a suponer humanamente hablando en la sinagoga, y decían, pues yo le cambié los pañales y ahora él es el Mesías. Véanlo de por qué ellos están teniendo conflicto con Jesús. Porque la Biblia, claro, ¿no es el carpintero? O sea, no es el que ha crecido aquí con nosotros. Hay hombres, hermanos, que quizás, ¿verdad? Podrían haber dicho, pues mi hijo jugó a la roña con él. Sería muy similar a lo que está pasando aquí. Porque ahora regresa y proclama ser Mesías. Y ahora ellos están teniendo un shock. Imagínense el rabino que estaba ahí en la sinagoga. Yo le enseñé a él a hablar hebreo y a leer las escrituras en hebreo. Ahora él es el Mesías, ahora es el que nos va a salvar. O sea, están todos teniendo un conflicto. Pero en realidad, hermanos, aunque Jesús había sido hijo de José y había sido ordinario, lo que está pasando en realidad es de que Jesús no cabía en lo que ellos pensaban que debería ser Jesús. Y muchas veces aquí en nuestra sociedad, gente tiene un problema con Jesús porque Él no es como ellos se imaginan. No por lo que dicen las Escrituras. Incluso vean esto. Muchos quieren a un Jesús que nunca confronta. Piénsenlo conmigo. A un Jesús que es un pedazo de cielo. Que nunca le va a decir no a alguien.
Y eso es el Jesús que muchos están buscando. Noten por favor que en gran medida los hombres limitan lo que Dios puede hacer porque no pueden superar sus propias presuposiciones de quién es Jesús. Vivimos, noten, en un mundo que todavía están escandalizados por Jesús. Y por lo tanto, muchos simplemente reconstruyen a Jesús a la imagen que ellos se lo imaginan, no la imagen que Jesús da, que la Biblia da de Jesús, perdón. Algunas personas, creo que la mayoría quieren que Jesús exista, pero solamente que exista como aquel Dios amoroso que nunca vio nada malo en nadie. No se imaginan cuántas veces hablo con personas y el mensaje que tienen de Jesús es como que estamos hablando de dos diferentes Jesuses. O sea, porque la Biblia es muy clara de sus enseñanzas. Nadie duda que Dios es amor. Nadie duda que Jesús perdonó a los pecadores. Además, por eso los perdonó, porque eran pecadores. No era como que veía a la gente y dijo, no, tú no tienes nada. Les perdonaba y les decía, ya no peques más. Muy bien. Pero noten, por favor, es decir, quieren a un Jesús amable y sin confrontación, que nos dice, no hay problema, no hay persona en todo el mundo como tú y me gusta tal como eres. Es lo que quieren que Jesús te diga. Amén. El problema, noten, es que Dios no les gustamos como somos. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento, después de lo cual su Espíritu obra para conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, si vamos a ser sinceros, si nomás estamos hablando de la salvación, hermanos, no solo no le caemos bien a Dios tal como somos, pero Él nos tiene que dar un nuevo nacimiento y eso no es suficiente. Nos da el Espíritu Santo de Dios para todavía conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿por qué? Porque somos tan disfuncionales, somos tan pecadores. Dice la Biblia que nadie busca a Dios por sí mismo, Él nos buscó a nosotros. Dice la Biblia que todo lo que sale de nuestra lengua es como veneno. La forma que Dios describe al hombre es alguien sin esperanza, totalmente depravado. Y es por eso que Dios mandó a su Hijo para que nos salvara. Entonces, pero unos están buscando al Dios que no ve nada malo. Simplemente Él se la lleva, chócale, campeón, tú puedes. Noten por favor, unos quieren a un Jesús progresista. Y hoy en día todos somos hijos de Dios. ¿A poco sí? Bueno, conforme a la Biblia, Él jamás condenaría a uno de sus hijos. Entonces, si todo el mundo es un hijo de Dios, entonces en realidad pues no tuvo que haber venido y haber muerto porque pues todos van a ser salvos. Muchos quieren ver a Jesús, el todo progresista. Él es Jesús quien viene solo a dar como un ejemplo de amor y viene a dar para dar el buen al mundo social. Este Jesús, ¿verdad? Que viene solamente como un moralista social. Y eso es lo que la gente hoy proclama. Hoy están haciendo desfiles de Pride y están usando a Jesús mismo como un ejemplo de amor. Nomás piensen conmigo en eso. Ese es el Jesús que muchos están imaginando. El todo inclusivo, el Jesús progresista. El que vino a cambiar su misma palabra. Amén. El problema es, hermanos, que este Jesús se convierte en simplemente una persona que no puede salvar del pecado que Él mismo condena. Amén. Unos quieren al Jesús de la palabra de fe. Hoy en día en el cristianismo tenemos un movimiento que se llama palabra de fe. Ellos son los que declara tus bendiciones. Declara, o sea, uno le dice a Dios qué hacer. Porque si lo declaras, entonces Dios va a contestar tus declaraciones. Y muchos de ellos andan declarando puras cosas que son irrelevantes. Deberían de ir a los hospitales y declarar gente sana.
puras cosas ambiguas. Muchas veces sus supuestas juntas de sanidades son puras sanidades falsas que supuestamente están haciendo. Pero el mensaje de ellos es el dinero, la fama, la salud. Y todos somos campeones y Dios es pequeño. Y simplemente tú nomás proclama y algo bueno va a salir. Todo el universo está a tu servicio si nomás lo proclamas y si nomás lo declaras a Dios. Escribí un librito acerca de este tema por si acaso quieren aprender un poco de esto. Pero noten por favor acerca de este Jesús. Ese es el Jesús que tenía algunos buenos pensamientos que decir acerca de vivir la vida que podemos elegir, como si el evangelio fuera una mezcla filosófica religiosa. En otras palabras, muchas veces de ellos, gente como Cash Luna, hay muchas iglesias aquí, Palabra de Fe como la Metropolitana y otras diferentes iglesias, que es como puros pensamientos positivos, puras cosas de ánimo, mezclan mucha psicología dentro de sus mensajes para que la gente se sienta bien animado, salen felices, pero sus vidas continúan igual, nomás con el nombre de Jesús en su boca. Y todos ellos piensan que es la voluntad de Dios para que todos sean ricos. O sea, ignorando cómo gente fue muy pobre en la Biblia, cómo sufrieron, ignorando Hebreos 11, que sí da a los héroes de la fe y los que fueron arrastrados, los que fueron miserables, los que fueron encarcelados, murieron sin que se les cumplieran las promesas. No me tome mal, ojalá que el Señor sí los prospere, pero no es voluntad de Dios que todos sean millonarios. Amén. Para muchos es algo muy terrible que seas millonario porque no puedes servir a dos señores si eres materialista así. Y la razón que Dios muchas veces no bendice a sus hijos con muchas cosas es para no echarlos a perder. Muy similar como yo no les diera todo lo que mis hijos quieren, porque los amo demasiado, no porque los odio, porque si tienen todo en sus manos se echan a perder. Entonces noten, el problema es que Jesús no nos dejó esa opción. Llevar la cruz no nos permite elegir lo que nos gusta que Jesús, lo que nos gusta, que dijo Jesús, e ignorar lo que no nos gusta que dijo. O sea, no podemos decir, ay, sí, Dios es amor, y negar que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Son dos cosas que Jesús mismo enseñó. No podemos nomás decir sí a una, no a la otra. Amén. Pero noten, ese es uno de los, quizás de los más grandes, que por qué gente rechaza a Jesús. Los ateos, los Dawkins de hoy, aquellos nuevos ateístas que se llaman, noten, unos quieren a Jesús el superhéroe. Y la razón, hermanos, que eso es bien importante, y ojalá que lo podamos comprender en este contexto. Noten, este Jesús no vendría a morir, sino que sus superpoderes hubieran conquistado o matado a cualquiera que cruzara su camino. En otras palabras, para muchos, lo ordinario de Jesús, como el Cordero de Dios que murió en una cruz, eso no cabe en la mente del ateo. ¿Cómo es que Dios va a permitir que alguien torture a su hijo? No, hombre. Si Dios mandara a su hijo, fuera como Sus, llegaría y hiciera un desastre, mataría a todos con su martillo de Thor y nadie iba contra él, porque nadie se pudieran imaginar a Jesús, hijo de Dios, inmolado desde la fundación del mundo. Ellos se quieren imaginar una persona fuerte que va a venir, un rey, que nadie se mete con él. El único problema con imaginarnos a Jesús superhéroe es, noten, Jesús quizás no es el problema es que Jesús no hubiera pagado el precio de nuestro pecado. Si Él viene como superhéroe y pudiera ver, porque Él es Dios soberano, Él es todopoderoso, Él mismo dijo que si Él quisiera hubiera traído legiones de ángeles para protegerlo. Él mismo puso su vida. Nadie se la quitó, Él la puso porque quería salvar al mundo. Si llega como Superman, nadie muere por nuestros pecados. Entonces noten, Jesús quizás no es lo que el mundo quiere, pero es lo que el mundo necesitaba. Y a lo mejor eso no cabe con nuestra ideología de quién es Jesús y cómo debe de ser, pero es muy importante comprender eso. Entonces, ¿cuál es la razón que no quisieron creer en Jesús? Por lo que Jesús dijo
y por lo ordinario que es Jesús. Josh McDowell escribió un libro Más que un carpintero. Y habla de la veracidad de la persona de Jesucristo, no solo como una persona, sino una persona en la historia que cambió el mundo. Y gente hoy se sigue ofendiendo. Van a venir, te van a decir, ¿a poco crees que la única forma de ir al cielo es por medio de Jesús? Vas a decir, sí. Y van a decir, pero ¿qué tal todas las demás religiones? Pues se van a ir al infierno. Ay, no, es que eso no cabe en mi mente. Pues yo sé, pero es lo que dice la Biblia. Entonces no podemos, pues no es mite y mite. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y nadie significa nadie, viene al Padre si no es por mí. Entonces la Biblia es muy sencilla en esto. No podemos nomás intercambiar pensamientos y hacerlos absolutos. Ahora noten conmigo número 2, por favor. Vemos la razón por la incredulidad, pero noten segundo, las consecuencias de la incredulidad. Y aquí vemos, hermanos, lo difícil y lo poderoso de la incredulidad. Vemos en el versículo 5, ¿estamos todos ahí? Dice, y no pudo hacer ahí ningún qué, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Wow, qué feo leer esto. Sabiendo que él podría haber hecho tanto, pero usa las palabras y no pudo hacer ahí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Noten primero en sus notas, el poder de Dios es limitado. Él podía haber hecho muchos milagros, pero no pudo. Y otra vez, para que no van a salir unos calvinistas ahí diciendo, todo Dios, todo puede. Nada, muchos de estos hermanos no comprenden, pero para poner esto en claro, noten, por favor comprendamos, Dios no es menos poderoso debido a nuestra incredulidad. Eso es bien importante comprender. Es simplemente que Él ha diseñado ese poder para ser usado en respuesta a la fe. Es así como Él decidió hacer las cosas. Amén. Él dijo, tengo un montón de poder, pero ustedes necesitan fe. Y si no tienen fe, pues entonces yo decido no ejercitar mi poder. Y el poder de Dios entonces es altamente limitado. Vean por favor, el poder de Dios ha sido diseñado para que se libre ante la confianza en Dios. En otras palabras, el mar rojo nunca se hubiera abierto enfrente de Moisés hasta que no estiró su mano. Le dice, marcha. Y si no hubiera marchado, el mar nunca se hubiera abierto. Y yo sé que nosotros quisiéramos que Dios hiciera todos los favores para nosotros sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Dios le dijo, ¿por qué sigues llorando ahí? Ponte en pie y marcha. Y hasta que Moisés no llegó al mar es cuando se abrió, pero él tenía que marchar por fe. Si la nación de Israel no gira alrededor de Jericó las 7 veces, los 7 días, esos muros nunca hubieran caído. Tenemos que obedecer y cuando obedecemos, ahora sí, Dios hace lo que solamente Él puede hacer. Entonces el poder de Dios es limitado. Noten segundo, la provisión de Dios es limitada. Y qué terrible, una vez más, dice la Biblia, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Se perdieron de la provisión que Dios tenía para ellos. Dios fue con la intención de hacer milagros, sanar enfermos, proveer necesidades, y dice la Biblia, y no pudo, a causa de su incredulidad. Y quiero que vean que, ¿saben una de las cosas de qué se perdieron? Se perdieron de la provisión de la salvación. La salvación es una provisión, es un regalo. Noten, Jesús todavía ofende hoy en día. Todavía escandaliza. Y para poder comprender eso, noten, la gente de hoy en día se escandaliza por la ordinariez, no sé si así se dice, del mensaje del evangelio. Muchas veces gente dice, creer y es todo. y pues sí, pero es creer que tú no puedes y Él lo puede todo. No puedes creer que tú puedes y ser salvo. Él es el único que puede salvar, por lo cual la provisión de su salvación es retenida. ¿Por qué? Porque no puedes pensar que tú lo puedes, entonces no necesitas a Dios. Amén. Y gente puede burlarse del evangelio. Entonces, si creo que Jesús murió por mí, entonces ya es lo único que toma. ¿Yo voy a ser salvo? Exactamente, eso es lo que dice la Biblia.
Es tan sencillo como esto, pero sí te llevará a tener que negarte a ti mismo para poder reconocer esto. Y eso es lo que el Evangelio, hermanos, el Evangelio, aunque es sencillo, es sumamente ofensivo. Nomás póngase a pensar, ¿qué es el Evangelio? Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por la primera pregunta, ¿por qué muere Jesús? Porque somos viles pecadores. ¿Por qué resucita? Porque Él es dueño de la vida y Él resucitando puede darnos vida. Entonces, imagínense, alguien tiene que reconocer que Él vino por su pecado, porque no puede ser salvo independientemente del sacrificio de Jesús. Noten entonces, hermanos, por favor, porque ¿qué es un cristiano, verdad? Gente podría debatir, entonces nomás aquella persona que cree. Pero noten, por favor, los cristianos en general son personas que se han dado cuenta de que son unos fracasos morales. Piénselo, es que esto suena brutal, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad, les digo, que tenemos que convencer a gente que son pecadores. Si usted comparte el evangelio con gente, la gente no es tan mala como alguien más que tienen en mente. Es como que, o sea, no, pues no soy tan malo, es que nunca he ido a la cárcel. Ah, bueno, muy bien, entonces Jesús no murió por ti porque tú eres bueno. Sí me explico, pero noten por favor, el evangelio, hermanos, no es para las personas que dicen yo puedo hacerlo, el evangelio es para las personas que dicen no puedo hacerlo. Yo no puedo salvarme a mí mismo, no puedo ir al cielo por mis propios méritos, necesito a Jesús que me salve. Muchos hermanos se pierden entonces no solo de la provisión de la salvación, pero ahora déjase el aplico a ustedes cristianos. Muchos se pierden la verdadera vida cristiana por la incredulidad. La gente de hoy, hermanos, está escandalizada por la cotidianidad de la experiencia cristiana, o sea, de lo normal. Vean esto, por favor. Una de las cosas que realmente escandaliza al mundo es que la mayoría de las veces no hay soluciones rápidas para vidas rotas. Y ojalá que me comprendan todos aquí, porque ahora sí voy a pisar sus callos. Muy bien. Muchos vienen a Cristo por muchas diferentes necesidades. Y entonces llegan y piensan que Dios les va a salvar y junto con eso después de recibir a Cristo así, Dios, perdóname, sálvame. Y van a abrir sus ojos y de repente Dios borró tu cuenta de Coppel. Amén. Ya no tienes que ignorar a toda persona con una camisa amarilla. ¿Verdad? Pero te dice cuenta que no es así. Incluso el comienzo de la vida cristiana puede haber mucha alegría, alivio, liberación. Jesús salva, amén y amén y amén y aleluya y lo que quieran. Muy bien, porque así es como uno inicia. A la bim, bomba, soy cristiano, ra, ra, ra. Pero noten, pero pronto nos damos cuenta y aquellos que nos observan se dan cuenta de que Dios no va a obrar a través de la vida ordinaria. O sea, no es como que, wow, todo simplemente ya nomás se alineó todo perfectamente. ¿Y qué es la vida ordinaria? La vida ordinaria, hermanos, es una vida llena de irritaciones, dolores, inseguridades, inquietudes, porque Dios quiere que vivamos por fe. Le estaba diciendo a mi hijo Luis, estamos teniendo un debate ahí de filosofía, dinero y todo lo demás. Y estaba discipulando a mi hijo. Y le dije, ¿sabes qué, Luis? Le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Quieres ganar tanto dinero que quieres ya no tener que orar por cosas. Nomás piensen, porque así son muchos. Quieren tener tanto dinero que ya no es necesidad de orar. Y muchos, sí, precisamente. No, yo pues es lo que estoy diciendo. Y lo que no se dan cuenta que la vida normal, ordinaria, cristiana, es esto. Es levantarte el día de la mañana y la fe te provee algo más profundo y más grande que dinero en el banco. La fe te da la razón de otras 24 horas. Porque eso es más profundo que dinero o cualquier otra cosa. La vida ordinaria es mucho más que nomás declarar algo
y el enfermo sana y ya no te causa dolor en el corazón. Muchas veces la fe extraordinaria se ve en que Dios te da la gracia para soportar el dolor. No es como muchas piensan, se pierden cristianos de la vida normal, ordinaria, porque están buscando grandes cosas y Dios te quiere dar algo, pero por tu incredulidad te pierdes el significado verdadero de la vida cristiana. Noten cuando cristianos se dan cuenta que Jesús no trajo un milagro en 2 horas, pierden fe y se pierden de muchas de las provisiones que Dios tenía para ellos, porque dicen, no, pues yo pensé que si vengo a Cristo iba a cambiar a mi esposa, iba a cambiar a mi esposa, me iba a ayudar con mi deuda, pero Dios no es un genio. Muy bien, no, vas a llegar a la Biblia y decir, a ver, va a salir. Ay Dios, a ese Dios yo quiero. Tengo 3 deseos, pues uno de mis deseos es que me des deseos infinitos. Bueno, muy bien. Ahora sí, todo lo que yo quiera te voy a pedir y tú existes, genio, para salvarme de todo dolor de cabeza, cada sinsabor, cada cosa que no me guste. Tú existes para alivianarme la vida y así quieren que Dios sea. Pero la vida cristiana ordinaria es mejor y más profunda que esto. Entonces, la mayoría, hermanos, de los nazarenos se perdieron de las grandes provisiones de Dios porque no estaban comprendiendo quién es el Mesías y cómo es que él iba a funcionar. Incluso imagínense cuántas provisiones anularon. Una de ellas fue esa, noten Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿cómo? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Muchos, no, yo quiero esas bendiciones aquí en la tierra. Pero hay bendiciones todavía por venir, que son espirituales. Quizás usted noten, hoy se encuentra decepcionado con Jesús y eso te ha llevado a un corazón incrédulo. ¿Qué estás enfrentando el día de hoy? Por lo cual tienes a Dios amarrado en tu vida porque has decidido que ya no vas a orar con fe, ya no vas a esperar en Dios, ya no vas a hacer nada que Dios haga para ti. Cuando estamos en los primeros años del inicio de la iglesia, hermanos, ya tenemos que pagar la renta y siempre la renta ha sido causa de por qué se me cae el pelo y por qué estoy gordo. No, eso es por comer demasiado. Pero bueno, pero le voy a decir, estaba yo orando, Señor, provee, por favor, provee, y no estaba proveyendo. Y el día siguiente teníamos que pagar la renta. No tenía nada, ya había agotado, ya casi vendía a mis hijos, no sabía qué hacer para poder pagar esa deuda. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es el testimonio cristiano que tenemos. Y yo recuerdo estar de malas, hermanos. Prediqué en la mañana y no quería ver la ofrenda, estaba bien histérico porque conozco bien la iglesia y la economía. Decía, no va a entrar suficiente para pagar las cuentas y estaba de mal humor quejándome con Dios. Y entra una hermana, me dice, pastor, le quiero anunciar, nos vamos a ir de vacaciones y no vamos a estar 3 semanas. Como sentía como para todavía hundirme más, ¿verdad? En la miseria. Ellos han ido de vacaciones, yo aquí me van a arrestar, no sé qué va a pasar. Estoy pensando, ¿no? Ya sabes que cuando uno está desanimado, exagera todo, ¿verdad? En su mente, así andaba. Me dice, toma, pastor, quiero dejar nuestro diezmo en las siguientes 3 semanas porque no vamos a estar aquí. Y lo dejó, yo lo puse a un lado y continué con mi queja. Dije, seguramente, fui a ver yo la ofrenda, dije, seguramente hoy en la noche tiene que entrar. Y hermanos, prediqué ese domingo en la noche, veo la ofrenda y nada. Yo estoy con que, quejándome. Hermanos, llegó mi esposa, me dice, te vas a decir, no, tengo que arreglar esto con Dios. Yo no sabía qué iba a hacer y me puse, hermanos, en una fiesta de lástima, quejándome con Dios. Yo le estaba diciendo, Señor, ese es tu testimonio. Si yo quedo mal, tú quedas mal. Y tú sabes que he estado haciendo las cosas. ¿Por qué no me has provisto? ¿Qué está pasando? No puedo. Así un momento de Elías, mejor mátame. Aquí está, ya mátame, ¿verdad? Ni para qué continuar. Aquí estoy debajo de mi enebro, así que mátame y ya. Y estaba sentado en mi oficina, mulo, hermanos, mulo, más no poder, de mala actitud. Y voy viendo el sobre de la hermana. Entonces yo lo agarro y voy viendo y ahí estaba más de lo que necesitaba para pagar la renta. Lo que pasa era la primera vez que había visto billetes de miles.
Y uno, como es humano, pues uno siente el sobre que no, casi no es nada. Pero era algo, porque eran puros de a miles. Y en ese tiempo nosotros pagamos 18,000 pesos de renta. En el primer lugar que rentábamos para la iglesia, 18,000. Y no, hombre, hermanos, yo recuerdo que caí al suelo y le dije, Señor, perdóname, mátame, ahora sí mátame, merezco muerte. Yo todo de malas y ya Dios lo había proveído. Yo podía haber predicado de buen humor, pero no vi el sobre. ¿Por qué? Porque cuando tienes corazón incrédulo, no ves lo que Dios está haciendo. Nomás estás mulo, estás enojado. No salieron las cosas como pensaste y no puedes ver más allá que tu corazón resentido. Y Dios ya lo había provisto, pero no, esto no es, no va a ser. Tiene que entrar por la ofrenda. ¿Sí me explico? Todo mal, de mal humor. Yo sé que, pastor, yo no sabía que sí bueno, así nos pasa a todos. Pero bueno, noten, quizás se esté perdiendo entonces de muchas provisiones que tiene para ti, pero no te las está dando, porque de todos modos no las vas a ver por tu corazón incrédulo. El amor de Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero se va a limitar porque tienes un corazón incrédulo. Y rápidamente para terminar, no solo vemos la razón de la incredulidad, vemos las consecuencias de la incredulidad y vemos cómo tratar con la incredulidad. ¿Cómo podemos tratar? Y va a sonar sumamente simple esto, pero la cura de toda incredulidad es fe. Muy bien, yo sé que muchos van a decir, no, pues yo quisiera algo más profundo que eso. Pero es fe. Y entonces, ¿cómo podemos tener fe? Noten primero, necesitamos la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nunca podremos tener la fe correcta. Así que, dice la Biblia, la fe es ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? Saben que muchas veces uno viene arrastrando el alma y recibes unas patadas espirituales como ahoritas y arreglas y sales feliz. Muy similar a como cuando disciplinamos a nuestros hijos, salen felices. ¿Nunca les ha tocado eso? Muchas veces nuestros hijos, ¿verdad?, están de malas y hacen miserable a la familia hasta que no tratas con ellos y ahora sí están bien felices. Como que necesitan recuerdos, que les amamos. Amén. Ya salen bien sonrientes. O sea, como a mí me tocaba, mi mamá decía, y sonríe. Yo salía todo, y así todo tratando de sonreír, pero queriendo llorar, ¿verdad? Y necesitamos, hermanos, si vamos a crecer en fe, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos que escuchar exhortación, necesitamos tomar acción conforme a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué otra cosa necesitamos? Noten segundo, necesitas confiar en Dios. Y yo no sé qué es lo que usted particularmente está enfrentando el día de hoy, pero sí les voy a dar estos versículos que van a tener todo el sentido, especialmente si estás luchando ahorita en tu vida con incredulidad en tu corazón. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y ¿sabes lo que esto quiere decir, hermanos? Que podrá existir la posibilidad que lo que Dios está haciendo en tu vida no lo entiendes porque Él está aquí y nosotros estamos bien abajo aquí. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. El camino de Dios no es nuestro camino. Entonces tú dices, pero entonces, pastor, ¿qué debo de hacer si yo no puedo pensar como Dios piensa y yo no conozco el camino como Dios lo conoce? Pues qué bueno que se pregunte esto, porque la Biblia nos dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Entonces, aquí les va. Yo no sé por qué Dios hace muchas cosas. Yo no sé. No es mi trabajo tratar de adivinar a Dios. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Confiar en Dios. Decir, Señor, mira, estoy pasando por un dolor. Yo no sé por qué, Señor, pero voy a confiar en ti. Yo no sé por qué estás permitiendo esto en mi vida. Yo no sé por qué las cosas no están saliendo a mi favor. Yo no sé por qué me ha cerrado una puerta, 2 puertas, 3 puertas de empleo. No sé, Señor, pero tus pensamientos son más altos que los míos, Señor. Lo que yo voy a hacer es confiar en ti. Yo voy a seguir trabajando y ser fiel a ti,
pero tú tienes que resolver lo divino. Eso no me corresponde a mí. Yo no sé cómo esto se va a unir y resultar para mí bien, pero yo voy a seguir confiando en ti. Entonces, hermanos, noten, Dios no trabaja a nuestro tiempo. Él trabaja al tiempo de Él. Y no sé, no está tarde en tu vida todavía. A lo mejor se siente que Él ya está un poquito tarde, pero no. Muy similar a Marta, noten en Juan 11, versículo 20 al 21. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué dice? ¿Nunca te has sentido así? Yo sí, pues les acabo de decir mi historia. Señor, 5 minutos antes, si esto hubiera sido una bendición para mí. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste tarde? Hermanos, Dios no opera en nuestro tiempo. Y además, muchas de las cosas que queremos y que no las obtenemos es para nuestro bien. Hay algo que Dios te estaba bendiciendo, nomás que no lo podías ver. Muchas de las cosas que tanto deseamos, quizás deseabas un trabajo que tanto querías que te iban a pagar y resulta que Dios te estaba protegiendo de una muerte en ese trabajo. ¿Cómo sabes? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Muchas veces hay jóvenes bien desanimados porque no se han casado y Dios no te ha traído, pero la que querías, él iba a ser un vago. Entonces mejor Dios te lo quita, porque te ama, porque los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y muchas veces uno tiene que verlo de esta forma, hermanos. Recuerden esto, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice la palabra? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con ¿qué? Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y saben, hermanos, ¿sabes lo que menos tenemos? Paciencia. No, ¿qué esperar? Mejor voy a ir a gastar en mi tarjeta de crédito. ¿Qué esperar ni que nada? Ahorita es la oferta. Lo voy a ir a gastar ya. No, ¿para qué orar cuando yo me puedo endeudar hoy mismo? Y dice la Biblia, por tanto, hermanos, tened paciencia. Termino con esto. No confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Nunca confundas esas dos cosas. Quizás no puedes ver a Dios ahorita, pero eso no quiere decir que Él está ausente. Muchas veces te va a bendecir con cosas que no quieres, pero te está bendiciendo. De una forma u otra. Tenemos que nosotros arreglar nuestras mentes con la mente de Dios. Entonces quizás, hermano, usted hoy se encuentra con un corazón incrédulo. Dios quiere bendecirte con muchas cosas, pero primero tiene que cambiar tu corazón. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo.